Yo estaba grabando en Finlandia y me llaman y me dicen que mi papá se había muerto. Así, ya. Y ya después perdí comunicación. Yo te recuerdo una imagen de mi mamá arreglando sus medias veladas con un esmalte. Porque por darle a uno lo que uno necesitaba, nosotros éramos una familia muy sencilla, humilde. Mi mamá, por ejemplo, a veces no tenía para eso. De adolescente parecía un niño de 13, cuando mis amigos tenían 17. Y, por ejemplo, relacionarme con las chicas era muy difícil porque todas me veían como un hermanito. De muy joven pensé que los tiempos no estaban como para traer hijos al mundo, que éramos demasiadas personas en el planeta. Y después empecé a reafirmarlo con el estilo de vida que llevaba. Yo no quería ser un padre ausente y yo soy una persona que se la pasa por fuera, viajando, etcétera. Y cuando se da cuenta, está metido en una rutina que lleva años. Y si esto no pasa, tal vez yo mismo no hubiera roto con esa rutina. Y yo creo que esa rutina me hubiera podido costar hasta la vida. Y mi manera de desestresarme era enfiestarme el fin de semana. Y obvio uno emborracharse el fin de semana lo que hacía era que el lunes tuviera más depresión y más estrés. Hasta que decidí ir al psiquiatra y al psicólogo y sí, efectivamente tenía un problema de depresión y ansiedad. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Hoy tengo el privilegio de tener un invitado de lujo espectacular. Él es un hombre extremo, eso sí, pero sobre todo periodista, documentalista y una voz crítica del país. Vamos a tener un viaje íntimo a su mente, a sus emociones y a sus batallas. Un bravísimo sin tapujos para Pirri. Bienvenido, Pirri. Hola Moni, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú hoy? Bien, bien, bien. Contento de tenerlos aquí en mi casa. ¿Qué tan sin tapujos te consideras para hablar de tu vida? Más o menos. Hay cosas de... No me gusta andar contando mi vida todo el tiempo, pero tampoco es que tenga como cosas que no puedo revelar. Eres un libro abierto. Más o menos. ¿Frecuentemente le hablas a tu niño interior? Sí, sí, mi niño interior tenía muchos sueños y en algún momento renunció a ellos y de alguna manera logró recuperarlos. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuve un viaje a Mauricio, que es Ujú. la parte del Océano Índico en África, porque estaba documentando los cachalotes, que son las ballenas de Moby Dick, que son Ujú. un libro que leí cuando era pequeño. Y cuando estaba allá decía, Wow, esto es lo que como, leía de niña. oye, niño pequeño, mira, mira dónde estamos. Y sí, pienso mucho en ese personaje. Bueno, ya vamos a hablar de tu época de infancia, de Guillermito. Oye, a propósito, ¿quién te puso Pirri? En el colegio, cuando tenía como 8 años, 7, 8 años, en tercero primaria. Y desde entonces te Sí, quedaste sí, sí. Pirri. Empezó por Chirrimplis, es una larga historia, y terminó en Pirri, y me dicen Pirri desde entonces. Bueno, hace unos años, pues pasó un suceso importante en tu vida y fue cuando fallece tu padre, don Jaime. Y hace unos años también hiciste una publicación precisamente por una época del Día del Padre, donde dijiste nada dura para siempre. ¿Cómo describes a tu papá? Bueno, mi papá y yo teníamos una relación difícil. Mi papá es un hombre que le tocó muy duro, era el de la mitad de 14 hermanos, Upa. mi papá quedó huérfano a los 15 y quedó en la mitad de todo. Entonces, los menores habían quedado con los hermanos mayores y mi papá quedó como en la mitad. Entonces le tocó muy difícil y muy solo. Y a mi papá le costaba expresar sus sentimientos. Y yo siempre estaba esperando que me dijera que estaba orgulloso de mí. Ujú. Pero cuando mi papá se enfermó de cáncer, yo empecé a ver todo con una perspectiva diferente, ¿no? Dije, no voy a quedarme esperando que mi papá me diga que me quiere, que está orgulloso de mí, porque yo sé que me quiere, pero a él no le va a salir. Entonces dije, yo, ¿por qué no rompo esa barrera que tenemos, sacando el orgullo? Y me acuerdo que desde entonces dije, uno tiene que decir esos te quiero que no ha dicho y pedir esos perdones que no ha pedido, porque nada es para siempre, uno no sabe cuándo no va a estar en este mundo y es mejor siempre preocuparse por decirle esos sentimientos a las personas que quiere. Tengo la voz un poquito ahogada, perdóname. Te entiendo perfectamente porque yo también pasé por una crisis respiratoria. ¿Cómo era para ti vivir con un papá que tú dices, yo sé que me amaba, pero era frío, le costaba expresarse? Pues sobre todo en mi niñez y en mi adolescencia era difícil porque uno no entendía Ujú. que su papá le había costado y que su papá era así por alguna razón. Uno solo veía que él era así con uno y uno pensaba a veces que tal vez no lo quería o que... Entonces uno se sentía muy solo.
Pero mi mamá, que fue todo lo contrario, siempre me daba como la energía y la fuerza para seguir y también mis ganas, no sé, yo necesitaba buscar un mundo diferente y a pesar de los complejos, las inseguridades o lo que pasaba en mi casa, nunca paraba de buscar. Y tal vez eso me trajo pues hasta acá. ¿En qué momento te diste cuenta que el tiempo con tu papá se estaba agotando? Pues cuando le dieron el diagnóstico de cáncer, porque uno piensa que tal vez inconscientemente uno siente que la vida es para siempre Ujú. o uno no interioriza que en cualquier momento se puede ir. Pero cuando le dicen a su papá le quedan 3 meses de vida, que afortunadamente al final, bueno, entre comillas, se volvieron casi 3 años, entonces me dio la oportunidad de, primero, de darme cuenta que en ese momento seguíamos siendo unos desconocidos mi papá y yo, y en segundo lugar, que tenía una oportunidad de recuperar algo de ese tiempo. Te dan ese diagnóstico a ti. ¿Tú le dices a tu papá que era un cáncer terminal, Pirri? Pues mi mamá y yo tomamos una decisión que puede ser cuestionable para muchas personas, pero fue una decisión familiar. Ujú. Como me dijeron a mí y a mi mamá, y conocíamos la personalidad de mi papá, dijimos, no le vamos a decir que es terminal, ¿Por qué? porque sentíamos que mi papá se iba a echar a morir. Dijimos, se lo decimos en el momento que haya que decírselo. Y empezamos fue como primero toda la parte médica, obviamente cumplirla. Inclusive se trajo una quimioterapia especial que era en pastas, se trajo de Estados Unidos para que mi papá no sintiera que estaba en quimioterapia. Ujú. Y mi mamá todo lo que le dijeran, que este juguito, que estas frutas, que estas hierbitas, también. Y mi mamá con sus oraciones, mi mamá es muy cristiana. Y al final siento que todo el amor con el que lo rodeamos hizo que mi papá durara más tiempo del que habían determinado los médicos. ¿Cómo fueron esos últimos años al lado de él? ¿Cómo recuperaste el tiempo? Pues uno nunca recupera el tiempo, pero no del todo, quiero decir. Pero Ujú. de alguna manera sí traté de romper esas barreras. Y mi papá no me decía que me quería, yo le decía, viejo, yo lo quiero. A mí también me costaba porque mi papá me crió como él era. Ajá. Pero lo que te digo, lo rodeamos con toda la familia y fue bonito, ¿no? Ver también, darse uno la oportunidad de romper uno mismo Ese esa pared orgullo. y empezar esa comunicación y darse uno cuenta que una vez que uno abre esa puerta, muchas cosas empiezan a surgir. Entre esas, entender por qué mi papá era como era, entender cómo había sido su niñez, su adolescencia, su juventud, y darse uno cuenta, en vez de todo lo que no le dio a uno, todo lo que Lo le que sí. dio. Entonces, detrás de ese hombre frío y poco expresivo conmigo, porque con mis hermanas era diferente, pues había un tipo que le había dedicado su vida a darnos a mí y a mis hermanas todo, ¿no? La educación, todo lo que un papá le da a sus hijos y por lo que vive y trabaja. ¿Qué le agradeces a don Jaime? No, pues desde darme la vida hasta apoyarme siempre. Digamos, mi papá nunca me apoyaba moralmente, digamos, por Ujú. decir algo. En Decía, palabras, sí, inclusive mi papá, en su amor de padre, quería que yo fuera otra cosa. ¿qué quería que fueras? No sé, mi papá no entendía ni siquiera qué, porque él se balanceaba entre que su hijo fuera un doctor, Ujú. pero para lo que le alcanzaba la plata. Y por doctor quiero decir que fuera alguien a quien le dijeran doctor, no médico, sino abogado, no sé. Em, y medio hablarle de que uno quería estudiar cine o ese tipo de cosas, Una locura. era sí, o sea, a mí me tocó por mi lado, pero si no es por mi papá, yo no termino estudiando en Bogotá, pues yo no tengo colegio, yo no tengo todas las cosas que de alguna manera me trajeron acá. Entonces, haber dedicado su vida a su estilo, a sacar a sus hijos adelante, pues, ¿qué más le puedo agradecer que eso? Don Jaime en algún momento aflojó un poquito sus sentimientos, ya en las últimas te alcanzó a decir algo. En su lecho de muerte y es que no le salía a mi papá, pero pues en su mirada, esos últimos días que estuvimos, cuando yo inclusive hice una casa en Villa de Leyva porque mi papá se soñaba con irse a vivir a Villa de Leyva y yo quería hacerme una casa fuera de Bogotá y la hice allá. Mi papá pasó sus últimos años y como era tan poco expresivo, porque a mi papá le costaba de verdad, me tocaba sacar sus palabras de cómo me miraba y cómo me trataba en esos últimos años y fue bonito en realidad. Duro porque igual yo sabía cuál iba a ser el desenlace, Claro. pero fue muy lindo. Y él guardaba la esperanza, tal vez, porque no lo sabía. Mi papá, yo creo que
Pues sabía que tenía un cáncer y eso para una persona igual es difícil. Guardaba la esperanza, claro que sí, pero eso era lo que queríamos que tuviera, porque la esperanza lo mantiene a uno vivo. Claro. Y creo que si mi papá la hubiera perdido, se hubiera ido en los 3 meses que nos dijeron que le quedaban. Entonces tratamos de que mi papá tuviera un tiempo alegre, feliz, rodeado de su familia y con mucho amor, y creo que lo logramos. Tu papito falleció en tus brazos. ¿Cómo fue ese último momento, ese intercambio de miradas, esa Fue, comunicación? yo estaba en Finlandia haciendo el programa y teníamos apenas esos celulares flecha que, imagínate, fue hace ya, uf, Fue como 2009 más o menos. eso fue hace 15 años. Bueno, yo estaba grabando en Finlandia y me llaman y me dicen que mi papá se había muerto. Así, ya. Y ya después perdí comunicación. Yo inmediatamente me fui, cogí un vuelo a París porque era con escala. Y ya en París logré comunicarme y me dijeron que no, que era que le había dado un colapso, pero que igual estaba ya en el hospital agonizando. Yo no sabía si iba a alcanzar a llegar. Y dije, por estar trabajando, no estuve con mi papá en su último momento. Pero mi papá como que hizo el esfuerzo y Te espero. me esperó y llegué ya a su lecho de muerte y casi no podía ni hablar mi papá, porque ya estaba con máscara, intubado, pero me agarró la mano y eh, con la mirada, como te digo. Y ahí estuvimos un rato los dos y luego ya, como que no estuvimos ni 45 minutos. Y en esa mirada que reconociste, Pierre. Pues no, todo el amor de mi papá, pues porque es que es difícil describir, la verdad. Y difícil de describirlo, pero ¿qué te puedo decir? Pues podría poner palabras en los ojos de mi papá, pero creo que no hay palabras para lo que puede sentir un papá despidiéndose de su hijo o un hijo despidiéndose de su papá. ¿Qué reconoces de él en ti hoy? ¿Qué tienes de él? Mm, Mi papá era muy inteligente, quisiera pensar que también lo soy, eh, y muy persistente. Y la persistencia para mí es el principio o la base para alcanzar las cosas que uno quiere alcanzar. Mi papá era muy noble también, de alguna manera. Creo que es. Y de doña Clara, ¿cómo describes a tu mamá? No, mi mamá es mi mamá es el corazón de mi casa, mi mamá es la persona como más noble y entregada que conozco, generosa, buena. Mi mamá es como una persona buena, o sea, que yo digo, ¿cómo puede ser tan buena mi mamá? Em, Tanto que hay personas que han conocido a mi mamá por alguna razón en mi vida, con las que ya no hablo, pero siguen hablando con mi mamá. Ujú. Entonces mi mamá es como no sé, la gente encuentra mucha paz en ella y como te decía, mi mamá es muy creyente, yo no, pero ella sí, y con la gente que es creyente es como que les inspira fortaleza y creen mucho en la oración, etcétera. Em, Mi mamá, yo siento como que, inclusive más que mi papá, vivió totalmente para nosotros, para mis hermanas y para mí. O sea, mi mamá trabajaba en la oficina y luego trabajaba en la casa. Y ya de niño uno lo entendía, o sea, uno lo veía ahí. Pero ya de grande uno lo comprende mucho más y la admiro mucho más, porque yo te recuerdo una imagen de mi mamá arreglando sus medias veladas con un esmalte. Porque por darle a uno lo que uno necesitaba, nosotros éramos una familia muy sencilla, humilde. Mi mamá, por ejemplo, a veces no tenía para eso, Para comprarse otras para sus medias. medias veladas, tenía que ir a trabajar con las medias veladas. Entonces uno entendía así que, pues, que la mamá le daba todo lo que uno podía y que hacía sacrificios por nosotros. Y mamá siempre trató yo siempre fui muy deportista, pero no teníamos para nada diferente que el colegio. Yo quería hacer taekwondo, yo quería hacer natación, yo quería hacer todo. Y mi mamá intentó, yo me acuerdo que me alcanzó a meter a taekwondo y le alcanzó la plata 2 meses y eso me tuvo que sacar. Me metió en natación y gracias a eso aprendí a nadar y tal vez por eso terminé siendo buzo. Pero pues uno en Tunja, en Uy, las montañas. Mi mamá me metió a cursos de patinaje, se lo agradeceré toda la vida. Yo andaba con mis patines para arriba y para abajo.
Y mi mamá hizo hasta donde yo creo que mi mamá no podía materialmente hacer más. Hizo todo lo que pudo y eso, no sé, no tengo palabras para el agradecimiento que le tengo a mi mamá y seguimos, hablamos todos los días por teléfono. Hemos viajado juntos, en fin, mi mamá es como... Te acolitó hasta donde más pudo. Ahora tú le acolitas a ella. Sí, más o ¿Qué menos. es lo más loco que han hecho juntos, Pirri? Bueno, mi mamá saltó en paracaídas Ujú. conmigo como en el 2013. ¿Por iniciativa de ella o tuya? No, mi mamá al principio me veía en el programa y no entendía yo por qué hacía las cosas que hago. Pero yo ya le llevaba videos, le decía, mamá, nadie cuida más su seguridad que alguien que hace paracaidismo, la gente es más irresponsable conduciendo, el porcentaje de accidentalidad es este, y le decía, mira, hay gente de 70 años que saltan paracaídas. O sea, mi mamá un día me dijo en una conversación como que le causaba curiosidad. Y yo inmediatamente dije, le voy a coger la caña a mi mamá. Y cuando me dijo que sí, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, ¿en Entonces qué nos metimos? la llevé al cardiólogo, todo como para que me dijera que estaba Ujú. perfecta. Y no, mi mamá después escaló el Ritacuba Blanco al siguiente año conmigo también. La llevé a África. Todavía a sus 78 años mi mamá la lleva a cualquier parque de aventura y le encanta tirarse por las tirolesas, cosas que puede hacer para su físico y para su edad. ¿Qué plan, qué viaje así extremo tienen todavía pendiente? En ese momento no tengo... Ah, bueno, mi mamá quería ir a las cataratas de Iguazú, pero apenas me dijo ahorita en el Día de la Madre. Entonces yo creo que esa será nuestra próxima aventura. Tú te has salvado de unas, Pirri, yo creo que también por las oraciones de tu mamá. Pues mi mamá pensará que sí, yo no lo descarto, pero pues yo no soy muy creyente. ¿Qué ha sido lo más valioso que te ha dicho doña Clara en un momento difícil de tu vida, Pirri? Pues, mi mamá me ha hecho tantas cosas tantas veces que recordar una puntualmente. Pero recuerdo que yo tenía mucho miedo de decirle que no quería estudiar zootecnia, porque en mi cabeza y de alguna manera en la educación todo el tiempo era, mire todo el sacrificio que estamos haciendo por usted, o uno lo veía. Entonces uno en séptimo semestre, después de todo lo que los papás se han esforzado, yo era, ¿cómo les voy a decir que no quiero estudiar esto? Claro. Pero sentía que el tiempo me estaba acosando. Y cuando se lo dije, yo creí que mi mamá me iba a pegar una vaciada horrible. Y mi mamá me dijo, pero si usted no nos dijo que no era feliz. Y yo, ¿Por qué nunca dijo? pues por la misma educación que tuve, o Claro, por la sea, gratitud también hacia ellos, como es, ¿cómo va a hacer sí. perder esa plata? Y pues un poco también mi papá me educó así, ¿no? Pero pues mi mamá me dijo eso y como que Uy, te eso me hizo, sentiste libre. no, pero además me hizo darme cuenta como que no había reparado en eso, solo reparaba en, ay, mis papás están haciendo un gran sacrificio, ay, sentía como que era que les tocaba. Y cuando mi mamá me dijo eso fue como que me dijo, sí, exacto, vuela y haz lo que necesites, pero pues eso sí, económicamente ya no te vamos a poder ayudar mucho porque tus hermanas también tienen que estudiar. Pero eso no sonará lo más profundo, pero quiero decir, eso lo recuerdo mucho. Eh, y no sé, no se me viene nada más a la cabeza en este momento, pero es que es difícil, o sea, mi mamá no recuerdo una frase en especial que me haya dicho, ¿O qué es pero lo que siempre te dice cuando no te ve tan bien, Pirri? que mi mamá siempre me dice, cada día tiene su afán. Entonces, todo va a pasar, mañana va a ser distinto. Entonces, tranquilízate, relájate, cada día tienes su afán. ¿Qué no le has dicho a tu mamá? ¿Qué hoy te gustaría decirle? No, yo a mi mamá le he dicho todo lo que siento y sobre todo después de que mi papá se fue. Cada vez que puedo le digo cuánto la quiero, cuánto le agradezco todo. A veces uno en las conversaciones empieza a acordarse de cositas de como a echarle vainas, ¿no? Ujú. Y después digo, porque uno se acuerda de cosas de la infancia o cosas así. Y después digo, no, no tengo nada que reclamarle a mi mamá. Digo, no, te quiero mucho, te amo. Todos los días le digo que la amo, cada vez que hablamos por teléfono y cada vez que tenemos una conversación así de familia, como era el Día de la Madre, vuelvo y le digo todo lo que le agradezco, todo lo que ha hecho por mí. Pirri, ¿en algún momento te llamó la atención la paternidad? Pues desde muy joven pensé que los tiempos no estaban como para traer hijos al mundo, que éramos demasiadas personas en el planeta. Y después empecé a reafirmarlo con el estilo de vida que llevaba. O sea, yo no quería ser un padre ausente y yo soy una persona que se la pasa por fuera, viajando, etcétera. Y tampoco quería cambiar mi forma de vivir porque vivo para eso.
Sin embargo, recuerdo en algún momento, porque mi mamá me pullaba mucho, ¿no? Sí, ¿cuándo voy a ser abuela? Y sobre todo por mi papá. Como mi papá no decía nada, mi mamá hablaba por él, ¿no? Claro, y tu papá además Y pues como venía de una soy el familia único, muy numerosa, de y muchos yo soy el hermanos. único hombre y soy el mayor. Ujú. Entonces mi mamá, ay, que no. Mi papá por ahí decía, sí, la pintica. El perricito, ¿para cuándo? Y recuerdo que en algún momento cuando estuve con, bueno, tengo que decir con quién, pero que no le moleste a otras exnovias. En algún momento cuando estaba con mi novia Evelyn, con mi ex, alcancé a pensarlo, dije sí. Pero después las circunstancias fueron trágicas en nuestra relación, no por algo que nos pasara a los dos, sino algo que sucedió en su vida. Y se fue, tuvo que irse. Y desde entonces no he vuelto a tener el sentimiento y creo que ya me fui así. ¿Qué crees que se despertó en ti en ese momento? ¿Qué sentiste? Como esa ilusión de ser papá, ¿por qué en ese momento de la vida? No, primero era mi mamá, mis tías, todo el mundo. Y yo decía, no, pero es que no quiero. Pero estaba también en ese momento de la relación que yo dije, bueno, si tuviera un hijo sería con ella. Pero no, ni siquiera pasó como a un plan mayor, pero alcancé a pensarlo seriamente. Guillermito siempre fue así, de atrevido, aventurero, osado. Yo siento que sí. Al principio me parecía que todos los niños son muy traviesos, pero me doy cuenta que yo era más travieso. Muy chiquito jugando a la nave espacial me caí del segundo piso de la casa de una tía. Yo creo que tenía como 4 años. ¿Cuántas fracturas? Me rompí todos los dientes de leche. No. eh, y después al año siguiente me rompí la tibia y el peroné jugando a treparme por la casa de mi abuela. Entonces creo que ya quería escalar o ya quería tener aventuras y tenía mucha imaginación. Y además mi abuela me inculcó la lectura desde muy pequeño. Entonces leía muchos libros de aventura, de novelas de Julio Verne, El último de los mohicanos de J. Fenimore Cooper, El Señor de los Anillos. Entonces me soñaba con ser un caballero, un guerrero, cualquier cosa. Entonces de niño tenía muchos sueños despiertos. Soñaba películas, pues. Me gustaba lo que fuera que pudiera Donde jugar. hubiera riesgo. No, ni siquiera, no lo veía como riesgo en ese momento, la verdad, lo veía como la emoción de hacerlo. Después, como a los 14 años, vi una película que se llamaba Vivir y Morir en Los Ángeles y a la mitad de la película, que era con William Dafoe, el protagonista se lanza de un puente, pero en esa época no existía ni puente, ni bungee, ni Ni nada, parkour, ni nada nada, de esto. nada de eso, o sea, eso es como en el año 87. Y yo dije, uy, ¿cómo así que se va a matar el protagonista? Y de pronto queda colgado de un cable. Y yo dije, eso tiene que ser la sensación más berraca del mundo, porque era un tipo lanzándose al vacío como unos 150 metros. Entonces me parecía que eso debería ser como sentir la muerte y sobrevivir. Y no digas que quería replicar esa escena. No, pues en ese momento, o sea, ni siquiera me imaginaba que quisiera poder hacerlo porque me parecía imposible, pero en mi cabeza decía, uy, si pudiera vivir eso sería Wow. increíble. Y después, unos años después, no sé, 10 años después terminé trayendo las primeras cuerdas de bungee a Colombia. Ujú. Entonces, esa película me despertó como pensar que era posible. Y empecé con la escalada casi por accidente, después el puenting, porque como no había cuerdas de bungee, me acuerdo que ahorré mucho para comprar la cuerda y yo mismo fui el conejillo de Indias. Puse la cuerda en un puente peatonal apenas como 5 metros Ay, Dios con mío. un amigo que pues, simplemente me ayudaba a avisarme si venían los carros o no, y a pasar la cuerda debajo del puente. Y me lancé de ese puente y después terminé lanzándome un puente en Girardot, finalmente del Cisga, y era como las ganas tan berracas que quería hacerlo, que tenía de hacerlo. Pero me acuerdo también que hice la tarea de entender muy bien cómo funcionaba una cuerda de escalada, cuánto resistía, cuáles eran los mejores nudos que se podían hacer, pues porque no me quería matar. Así que todo eso de mi infancia disparó que terminara haciendo eso y bueno, ya el resto es historia, pero nos metíamos, nos colábamos, convencían a mi papá que nos coláramos a un cementerio ¿Para qué? para ver las tumbas, para ver qué pasaba, si había fantasmas, ver los huecos que hacían después de que, como las tumbas las tienen que desocupar cada Ujú. tantos años, y a veces se alcanzaban a ver restos óseos, y era como entre un interés científico y también como
El asombro de un sí, niño. como de la fantasía y las leyendas. Y sí, siento que desde niño todo eso me picaba, pero además mi pobre madre sufría con eso porque Qué pecado. a cada rato me vivía cayendo, pues 2 fracturas siendo tan pequeño. Después me dio un golpe en la frente y me tuvieron que coger como 5 puntos. Y bueno, mi pobre mamá era la que sufría, pero también trataba de canalizar eso. Por eso digo que mi mamá le agradezco tantos esfuerzos porque trató de meterme en todos los deportes que pudo. Ujú. Y bueno, aquí estoy. Qué lindo eso, Pirri. Pues te vemos en toda clase de deportes, expediciones muy extremas. ¿Sientes miedo? Sí, claro, pues, pero no, pues le tengo más respeto que miedo. Ujú. Entonces trato de enfocarme en la seguridad. Yo a veces siento que la gente puede ser mucho más irresponsable, por ejemplo, manejando en una vía. Que la gente no sabe, por ejemplo, cuando uno va a saltar en paracaídas, cuánto se prepara y cuántas veces revisa su equipo. Eso no le quita que pueda ser un deporte en algún momento peligroso, pero si uno se pone a ver las estadísticas, pues es más peligroso andar conduciendo en una carretera, sobre todo si uno lo hace de manera irresponsable. Entonces, hay muchas cosas a las que le tengo miedo, pero no son particularmente los deportes que practico. ¿Cuál es el accidente más fuerte que has tenido? Pues en el Everest tuve un percance y en el Aconcagua, cuando hacía montañismo, donde me dio un edema pulmonar. Primero Ujú. en el Aconcagua, que en realidad yo no sabía cómo era ni qué esperar. Y, y creo que casi me muero. Y me tuvieron que mis compañeros evacuar de los 6.500 metros de altura, regresarme al campamento base. Mis pulmones estaban filtrando agua. En algún momento de esa noche ya me estaba despidiendo del mundo. Dije, si esto fue lo que me tocó, qué pesar no poderme despedir de mis papás, pero sentí que me iba. Wow. Pasé por todas las fases de morirse, la negación, la resignación, la aceptación, pero pues no era mi momento, pero ese ha sido el momento ese fue el momento, sí, donde estuve más cerca de la muerte. ¿Y qué fue lo que pasó, Pirri? Porque pues Un- tú eres súper deportista, te preparas físicamente. ¿Por qué reaccionan así tus pulmones? pues el mal de altura, cuando se complica, se convierte en edema pulmonar o edema cerebral. Ujú. No importa cuánto hayas entrenado, qué tan profesional seas, es un problema de que tu cuerpo no se adapta. Y le puede pasar al mejor montañista del mundo o le pasa a la gente subiendo al Nevado del Ruiz. Yo había escalado varias montañas en Colombia de más de 5.000 metros, así que estaba tranquilo, me sentía preparado, pero me tocó, me sorprendió y mira, no puedo volver a la montaña, eso se queda uno con ese problema. Después de eso no puedo regresar a Sí, la eso es montaña. como un mal crónico, no importa cuánto trate de adaptarme a la altura. Después intenté en alturas más bajas, pero no, por encima de los 4.500 metros ya me empiezo a enfermar. Y no poder asumir esos retos que a ti tanto te gustan, ¿qué significa para ti? Pues fue de alguna manera duro renunciar a la montaña, pero no era lo único que me gustaba. Me gusta el mar, me gusta la escalada, me gusta el paracaidismo y pues ¿qué podía hacer? O sea, aceptarlo. No podía cambiar eso y en vez de quedarme ahí llorando por eso, tenía otras cosas que vivir y son las que ahora trato de explotar al máximo. Ya veo la montaña con mucho respeto y admiro a las personas que hacen montaña, pero uno tiene que aprender también a soltar, Ujú. porque si simplemente no puedes, ¿cómo me quedo llorando ahí por eso? Entonces enfoqué más mi esfuerzo y mi pasión por otras cosas que también me gustaban. ¿Te consideras un poco imprudente o un apasionado por la vida Amo cuando mucho, haces esas expediciones? fui muy imprudente, más joven. Siento que entre más viejo se pone uno, no sé por qué, se vuelve más prudente. Más consciente. Sí, en vez de decir uno más joven, oiga, tengo mucha vida por vivir. Ujú. em, pero más que imprudente, siento que persistente. Entonces, como esas sensaciones y llevar la cabeza y el alma a esos extremos es lo que me da combustible para vivir. Es como sí, una de mis mayores motivaciones. No quiero renunciar a eso. Quiero vivirlo hasta donde el cuerpo aguante, pero también sé que mientras lo haga con mayor prudencia, más posibilidades voy a tener de vivirlo más tiempo.
Claro. Después de tantos accidentes, porque son múltiples, alguna que otra herida, cicatriz, ¿hoy qué le dices a tu cuerpo, Pirri? Gracias. Gracias por haber aguantado tanto. Me dan ganas de disculparme con él porque muchos golpes me los podría haber ahorrado si no hubiera sido tan culipronto, pues. Hay muchas cosas, por ejemplo, que hice cuando quería patinar o hacer skate, que al final no era mi pasión, que terminar. Yo tengo 3 hernias discales Uy, en la espalda, eh, que me las podía haber evitado, pero pues uno está en esa exploración y no, de alguna manera, tal vez no mide. Ahí puede haber estado la imprudencia de la que me preguntabas ahora, pero sí, lo que le digo a mi cuerpo es gracias y por favor aguanta todo lo que pueda. has estado al borde de la muerte no solamente por tu lado deportivo, sino también por tu profesión. ¿Cuándo fue esa primera vez que sentiste ese pánico por lo que estabas haciendo? Pues la presión la venía sintiendo ya como desde el 2009, pero como hacia el 2013 ya pues llega una situación de mucho peligro para mi vida. Tuve que irme del país, me tuvieron que poner seguridad y yo como que no lo interiorizaba, como que lo estaba viviendo, pero lo único que me preocupaba era que que mi mamá Sufriera. no sufriera o que no tuviera que vivir preocupada por eso. Entonces yo le decía que me había ido del país, pues, pues, le decía cualquier cosa y mi mamá no era como para ponerse a mirar y a esculcar. Ujú. Nunca lo dijimos, nunca fue noticia en ese momento, ni quise que fuera muy público. Eh, pero digamos con el tiempo empecé a darme cuenta cómo había afectado eso mi vida. Digamos, en ese momento yo no sentía que eso me estuviera en ese momento disparando mis problemas de salud mental. Ujú. Eh, Uno vivía el estrés, pero estaba tan metido en el trabajo que uno ni siquiera pensaba que tuviera que darle un descanso a la mente, al cuerpo. Estaba uno metido en esa vaca loca y en esa rutina de trabajar, estar estresado, pelear contra contra ese miedo, pues esa sensación de inseguridad. Y sí, fue algo que me marcó y que hoy en día, aún hoy en día pesa dentro de mí. ¿Qué fue lo más duro cuando tuviste que despedirte de Colombia? Es que, bueno, en un principio pensé que iba a tener que dejar mi trabajo y la incertidumbre de cómo iba a tener que vivir era como difícil. Pero lo que te digo, al principio uno sabía que estaba en riesgo, pero no se acostaba pensando que lo iban a matar. Es con el tiempo que uno empieza a darse cuenta del riesgo en realidad en el que vivía. ¿Cambia tu vida, Pirri, cuando tienes que vivir con una seguridad permanente en ese momento, cuando tienes el atentado y te tocaba andar con escoltas? Pues no fue un atentado, fue un plan Posible para... atentado. No, era un plan ya armado para Ujú. que se supo por un informante. Sí, mi vida cambió totalmente. De por sí ya ser famoso es algo pues que tiene cosas muy bacanas, pero que para una persona que es, o sea, yo puedo ser muy expresivo ante la cámara y cuando estoy en confianza, pero yo soy una persona que tiene inseguridades y soy más bien callado. Entonces, para alguien así, por ejemplo, estar expuesto todo el tiempo a tener la atención de la gente encima, uno siente que pierde su vida privada, que uno no puede ser auténtico todo el tiempo. Mm, no sé, eso me coartaba mucho y me ponía muy inseguro. Pero cuando ya se vuelve un problema además de seguridad, entonces eso sumado a lo anterior me quitó mucha privacidad y o sea, lo cambia a uno. A veces eso es algo que la gente que no es famosa o no tiene estos problemas no valora. Y yo les digo, sí, puede ser muy chévere tener reconocimiento, etcétera, pero tener vida privada también. O sea, yo digo los dulces placeres del anonimato. Ujú. Y, y eso me afectó en muchas cosas. No era fácil para mis parejas, por ejemplo, vivir bajo esa tensión. Eh, y sí, está uno en un estado como de alerta que no es tan chévere todo el tiempo, ¿no? Y eso es un peso duro en la vida que yo sigo siento que de alguna manera, aunque ya siento que soy un ex famoso,
eso le sigue a uno pesando y lo marca a uno para siempre. Decías ahorita, uno tiene sus inseguridades. Muchas de esas vienen ya como prediseñadas o preestablecidas desde que uno es pequeñito. De niño, ¿qué te generaba inseguridad? ¿O te llegaban a hacer bullying? Porque los niños son muy crueles, Pirri. Sí, yo, o sea, era muy bajito desde pequeñito. Siempre era el más chiquito de la clase. Entonces mi reacción para no dejármela montar era montársela a los otros, ¿no? Era como que ya estaba Reactivo. prevenido. Eh, Siempre como alerta. Eso empezó como a crearme cierta inseguridad porque al final podría ser el que no se la dejaba montar, pero al final me la montaban. Y luego en la adolescencia fue todavía, me creó más inseguridad aún, sobre todo porque de adolescente parecía un niño de 13, cuando mis amigos tenían 17. Y, por ejemplo, relacionarme con las chicas era muy difícil porque todas me veían como un hermanito. Y uno en ese momento, o lo dice uno ahora y puede sonar como una anécdota, pero eso le crea a uno mucha inseguridad porque Claro. en esos años de formación uno empieza a decir, ¿qué me falta? Porque a mí no me paran bolas. ¿Te lo No? cuestionabas? O decía, ¿por qué no puedo tener la vida como mis compañeros adolescentes? Y sí, o sea, obvio, yo no se lo decía a nadie, ¿no? Trataba de ser totalmente... en la adolescencia sí que era expresivo y extrovertido. En ese momento aún no era muy inseguro. Pero con el tiempo empecé a volverme esa persona insegura, que además no creía en sus sueños y que pensaba que no era aceptado. Que es algo irónico porque terminé siendo un personaje público. Y muy querido. Sí, afortunadamente creo. Sí. Entonces es extraño y todavía cargo esas inseguridades, pero soy otra persona cuando entro en confianza. Eso sí, cuando ya me siento aceptado y logro vencer esa barrera, soy otra persona, totalmente. Así que al final creo que pesaron más mis ganas de explorar, de hacer cosas, de salir de ese niño de pueblo que era. Pesaron más que mi inseguridad y siempre ha sido como un duelo entre esas dos cosas, pero afortunadamente siempre ha ganado las ganas y la persistencia por encima de las inseguridades. ¿Cómo manejas esa situación hoy por hoy? Esos recuerdos que a veces llegan por aquí, como de esos momentos inseguros de tu vida. Pues uno a veces quisiera que muchas cosas hubieran sido distintas, pero también cada vez que mi mamá me dice cada día tiene su afán, pensar en lo que hubiera podido ser es una pérdida Ya de pa' qué. tiempo. Sí, exacto. Y si voy a pensar en el pasado, mejor pienso en lo que me trajo aquí, que al final lo bueno y lo malo es lo que lo termina a uno haciendo, Formando, haciendo haciéndote recorrer crecer. su camino. Entonces, si estoy aquí es por lo bueno y lo malo que tuve en el pasado. Prefiero más enfocarme en lo bueno y cuando ya no lo logro, pues voy donde la terapeuta. Decías ahorita también que muchas de las cosas que te han pasado en tu vida, tanto personales como a nivel profesional, te llevaron a una depresión, a una ansiedad. Este diagnóstico fue desde el 2014 más o menos. Sí, el 2014. Em, pues yo estaba teniendo un problema de estrés demasiado fuerte. Laboral. Laboral, pero además era que, sí, m- mi manera de liberar el hecho de vivir de lunes a sábado bajo ese estrés, no solo laboral, sino, pues todo venía del trabajo. Le contestaba cartas a los abogados de los políticos todo el tiempo, siempre con el estrés de que había hecho mal, ver si, ver si era que de verdad había incurrido en una injuria y calumnia, que era lo que me decían todo el tiempo. Afortunadamente era muy juicioso y muy riguroso con mi trabajo, más el peligro o la sensación de que en algún momento atentaran contra tu vida. Eh, Cuando me di cuenta, mi manera de desestresarme era enfiestarme el fin de semana. Uy, Y obvio, uno emborracharse el fin de semana lo que hacía era que el lunes tuviera más depresión y más estrés. claro. Y entré en ese círculo vicioso hasta que me di cuenta que tenía que consultar a un profesional. Porque en ese momento, ahora se habla mucho de salud mental, pero en ese momento no tanto, y uno crece en esa educación en la que uno cree que, o uno no visualiza que lo que le puede estar pasando a uno es de verdad un problema de depresión
patológica, Claro. no que estoy triste Sí, ni que algo estoy crónico. estresado, sino que estoy en un burnout terrible y que en realidad no estoy siendo feliz y que no Mm. duermo y que no tengo instantes de tranquilidad. Y nada te llenaba. En algún momento sí, digamos, terminar el programa o que tuviera un buen resultado, pero eso me duraba medio día. Ujú. Después entraba inmediatamente en ese tren de estrés, hasta que decidí ir al psiquiatra y al psicólogo y sí, efectivamente tenía un problema de depresión y ansiedad. ¿Qué has hecho para cuidar tu salud mental, Pirri? He sido muy juicioso con la terapia desde que empecé. Mm, bueno, mentiras, no he sido tan juicioso. En Ujú. realidad la he dejado por un tiempo. Pero en estos últimos años me he dado cuenta que uno tiene que cuidarse, ¿no? Y que uno a veces invierte en muchas cosas, pero en su salud no. Entonces ahora estoy muy juicioso yendo a terapia y tratando, por ejemplo, por eso no me he metido en proyectos muy grandes desde hace unos años, porque no sé si quiero tener esa carga otra vez sobre mí, no sé si estoy listo otra vez. Trato de no presionarme mucho con eso y hacer más bien muchas cosas que me hagan feliz y que me liberen me hagan no pensar en eso o no tratar de que las circunstancias no me lleven otra vez a esos puntos donde uno se cae. Y cuando me siento muy mal, obviamente hacer aún más esfuerzo con mi terapeuta, ayudarme todo lo que pueda. ¿Cuál es tu refugio? ¿O quién es tu refugio cuando te sientes así, bajito de nota, que no quieres hacer nada, Pirri? Pues a mi mamá no la llamo a decirle, mamá, estoy con Para depresión. preocuparla más. Exacto. Pero sí la llamo y oír su voz me tranquiliza. Y a veces mi mamá sale con frases que parecen muy sencillas, como esa que te había Ujú. dicho, pero que me aterrizan. Obvio, ir a terapia me ayuda mucho y mi gran antidepresivo es el deporte. Ujú. Yo a veces estoy aquí a las 10 de la mañana tratando de sacar un contenido. Yo me estreso muy fácil. O sea, para hacer un contenido de redes, yo tengo que reconfirmar la información en todas las fuentes posibles. Y empiezo a estresarme y digo, pero es un pinche Qué contenido. necesidad. Pero Tranquilo, es o que eres muy sea. responsable, muy Sí, riguroso. sí, pero creo que eso viene del profesionalismo y no me arrepiento de Ujú. eso. Pero, pero a veces digo, si no publico mañana no me voy a Ujú. morir. O sea, tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿qué hago? Cojo la bicicleta y me subo a patios y me saco la leche y luego en la bajada me da un poco de euforia y cuando llego a casa soy otra persona. Entonces yo monto en bicicleta 3 o 4 veces a la semana, voy a escalar al gimnasio 3 veces a la semana y trato los fines de semana, si no estoy haciendo una actividad social, ir a hacer una actividad física o algo al aire libre. Y trato de cumplir algunos sueños que tengo, que tienen que ver mucho con los viajes que hago, y planearlos, organizarlos. A veces me vuelven estrés, pero eso también me motiva mucho y finalmente hacerlos es algo que ese tipo de satisfacciones Ujú. me alejan mucho como de la tristeza y de bajonearse. Entonces trato de mantener mi mente ocupada en esas cosas que me gustan. Además del deporte, ¿qué otra cosa te hace feliz, Pirri? El arte, el cine, la música. Me gusta mucho ir a conciertos, festivales y viajar, obviamente. Leer, que ya no lo hago tanto por las malditas redes sociales. Ay, perdón. Pero consumes contenido de calidad en redes sociales. Sí, claro, eso sí, trato de no ver. Pues el algoritmo le da a uno lo que uno Ujú. busca, entonces sigo eh, muchos científicos, por ejemplo, de física cuántica, de mecánica cuántica. Me gusta tratar de entender el universo, Ujú. las fuerzas del universo, cosas de ciencia, también de información general. Ya casi no veo información de Colombia, me estresa demasiado, pero sí trato de saber qué está pasando en el mundo. Y, y sí, así el algoritmo no me tira muchas coreografías ni bailecitos de 15 segundos, ni contenido basura, porque hay demasiado contenido basura, pero ya no juzgo, trato de más bien seguir lo que a mí me gusta y lo que siento que alimenta un poco mi cabeza. Pirri, volviendo a tu universo interior, ¿te has hecho en algún momento el fuerte cuando has estado muy roto por dentro? Sí, sobre todo con las personas que más me importan, sobre todo con mi mamá y mi familia, por Ujú. ejemplo. Pero, por ejemplo, sí me he descargado mucho con mis parejas. Por Sí. ejemplo, Carolina, mi última pareja, fue un gran apoyo y tuvo que aguantarse mucho mis
mis bajos momentos. Eh, entonces sí, tengo momentos en los que necesito descargarme con algo, con alguien, pero en este momento, por ejemplo, no lo tengo. Pero bueno, sí, con la terapeuta. Pero sí, me he hecho el fuerte muchas veces. No sé si contesté lo que quería. Tal vez la respuesta es algunas veces sí, algunas veces no. ¿Y has sentido la comprensión, por ejemplo, de parte de tus parejas cuando te has sentido así? Porque muchas veces el que no lo siente, pues no tiene ni idea de lo que está viviendo el otro. Sí, creo que sobre todo Carolina, mi última novia, fue una persona muy comprensiva y un gran apoyo en mi vida. Y mi mamá puede ser un gran apoyo, pero ya trato de no estresarla mucho. Además, mis problemas ya no son, siento que en realidad tengo una vida muy buena, que tengo que obviamente trabajar lidiar con mis problemas de salud mental, tratar de esforzarme en no caer ahí, pero tengo que ser muy agradecido en realidad con la vida y con todo lo que he tenido y lo que tengo, porque mi situación podría ser muy difícil. Mucha gente tiene una vida muy difícil y aunque cada quien tiene sus problemas, sus tristezas, sus alegrías, yo trato de agradecer lo más que puedo lo que tengo. Pirri, decir la verdad no solamente es para valientes, sino que también puede llegar a ser peligroso. Y tú lo has vivido en carne propia. ¿Alguna vez algún poderoso directamente se comunicó contigo, te llamó, mandó un mensaje para que no sacaras algo, rectificaras algo? Sí, bueno, lo que te contaba que me acuerdo cuando me llegó la primera carta de un famoso expresidente, yo estaba en Marruecos montando en caballo en la playa. Pasándola delicioso. Estaba haciendo un programa Ujú. en Marruecos y justamente estaba haciendo una historia bonita y Ujú. una de las cosas que se podía hacer era montar a pelo en caballo por la playa, así corriendo feliz de la vida cuando me llama un productor, mi productora, y me bajo y me dice que tienes que contestar esta llamada urgente y que no sé qué. Era el presidente del canal y me dice, llegó esta carta de este abogado, de este expresidente, y yo, o sea, nunca había enfrentado una cosa así, aunque sabía que podía pasar y sabía de lo que hablaba y en lo que me metía al hacer las investigaciones de mi programa, pero no me había llegado la primera. Y en ese momento me entró una paranoia total, que hice mal, ¿será que algo hice mal? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a echar? ¿Me van a meter a un juzgado? Te dio un ataque de pánico. Porque más o menos la carta era como muy intimidante, Ujú. ¿no? Aunque no aseguraba nada, era que usted podría estar incurriendo en injuria y calumnia y va a tener que enfrentar nuestra oficina de abogados. Bueno, en fin, no sabía ni qué responder. Pero al final me quedé pensando, muestra, a ver, hice algo mal y me puse a repasar toda la investigación con mi equipo, etcétera, y en realidad habíamos hecho el trabajo que era. Entonces dije, bueno, si me van a echar o si me va a pasar algo, no va a ser porque hice algo mal, sino porque es difícil decir la verdad en este país. Al final no pasó y de alguna manera empecé a desarrollar un cuero, porque además el canal en ese entonces me apoyaba mucho y había una oficina jurídica también con equipo de Que te abogados. respaldaba. Entonces me fui a reunir con ellos y nos sentamos a revisar lo que yo había hecho y me dijeron, tranquilo, ya a partir de acá, a partir de este momento, es nuestro trabajo. Si llega a suceder algo más, pues te avisaremos. Y me di cuenta que en realidad si uno había hecho las cosas bien, pues era mucho menos lo que tenía que temer. Y no fue la primera, fueron muchas, no voy a decir nombres acá, Ujú. pero fueron muchas de gente muy poderosa. Que no pudieron contigo. No, pues no pudieron con la verdad, No pudieron digamos, con la verdad y con la información. porque si hubiera hecho algo más, hubiera hecho de verdad un contenido mentiroso o mal investigado o sin rigor, pues era otra cosa. Y ahí, debo decir que en ese momento el canal me apoyó siempre. Nunca me colgaron una historia, nunca me prohibieron sacar algo, No te censuraron nunca. nunca hasta el final. Ujú. Porque al final uno también, con su trabajo, uno demuestra qué tipo de periodista es. Y si desde un principio hubiera sido como alguien amañado o que hace lo conveniente o que se calla lo que hay que decir, pues hubieran intentado manipularme de una manera diferente. Pero dejé muy claro desde un principio cómo era mi trabajo y mi trabajo era exitoso y a la gente le gustaba. Entonces eso lo respetaban, digamos, mis jefes y por eso tal vez nunca trataron de decirme esto no lo diga porque sabían que mi respuesta o mi reacción
sería irme del canal y hacerlo público. Entonces sí, estuve muchas veces sometido a ese tipo de presiones, pero con el apoyo del lugar donde trabajaba. Cuando se acaba el programa, ¿cómo fue para ti? Ahí ya tenías un diagnóstico de ansiedad, Sí, depresión. sí, ya llevaba casi 3 años con eso. Pues me dio muy duro al principio, la verdad, nunca pensé que ese momento llegara. Em, Caí en una fuerte depresión como durante unos 3 meses. Mi mamá me llamaba a decirme, mijito, que es que todo pasa por algo. Ujú. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y yo decía a mi mamá, llenándome frases de cajón. ¿Y tú sentías que otra puerta no se iba a Y yo abrir, le tal decía, ¿cuál vez? otra puerta? No, yo no le decía eso a mi mamá, Ujú, ¿no? ujú. Pero Pero me lo quedaba pensando, pensabas, ¿cuál otra puerta se va a abrir? ¿De qué voy a vivir? claro. Pero además me causaba una gran desilusión y tristeza dejar mi trabajo. Y en un gran momento, Pirri. No lo sentía porque estuviera en un gran momento, sentía porque estábamos haciendo un buen trabajo Ujú. y pensaba todavía que de pronto no podía cambiar las cosas y darle voz a la gente que no tenía voz. Y eso era casi lo único que me sostenía en esos momentos de estrés y ansiedad que sufría. Em, entonces en un principio caí de verdad no me levantaba de la cama. Cuando me levantaba me iba a tomar con mis amigos o con alguien. Eh, un momento muy oscuro, pero a medida que fueron pasando los días y con la terapia y el apoyo de mi mamá, empecé a darme cuenta que eso ya había pasado, no había otra que hacer, y que había que tenía que empezar a pensar qué iba a ser el resto de mi vida. Y empecé a darme cuenta que en realidad tal vez lo agradecía, porque si me hubiera quedado ahí, no sé, me hubiera dado un infarto, un aneurisma, porque uno se monta en esa rueda de hámster y cuando se da cuenta, está metido en una rutina que lleva años. Ujú. Y si esto no pasa, tal vez yo mismo no hubiera roto con esa rutina. Y yo creo que esa rutina me hubiera podido costar hasta la vida. Entonces después empecé a agradecerlo y a pensar, bueno, en la vida las cosas pasan por algo y cuando una puerta se cierra, otra se abre. Es como cuando uno está en una relación tóxica, que le cuesta salir de ahí, que uno sabe que le hace daño por algún lado y hasta que el otro no le termina, no sale Creo que de ahí. estaba en una relación tóxica con mi trabajo y afortunadamente me terminó. Y ya para terminar, Pirri, ¿vale la pena decir la verdad en este país a pesar del alto costo que puede tener? Yo creo que decir la verdad siempre vale la pena. Es difícil, sobre todo porque la desinformación hoy en día siento que está mucho más disparada, tiene un parlante mucho más grande con las redes sociales y cualquiera puede salir a decir cualquier cosa. Y si para mí era intimidante en esa época, creo que para muchos periodistas hoy en día tiene que ser aún más duro, porque a veces siento que hoy en día ni siquiera te tienen que amenazar. Se pueden sentar simplemente a tirarse tu reputación en redes Claro. sociales, a decir mentiras, que al final una cosa de la calumnia muy difícil es que es, a ver, Goebbels, que era el secretario de prensa de Hitler, Ujú. le decía a sus periodistas, calumniad, calumniad y calumniad, que al final de la calumnia algo queda. Ujú. Y eso es algo muy de estos tiempos. Sí. Mentir, 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 hasta que la mentira empieza a volverse a verdad, a volverse verdad. Y uno lo ve en los grandes mandatarios del mundo y en las redes sociales. Es increíble cómo el presidente del país más importante del mundo miente descaradamente en las redes sociales. Y la gente que lo sigue se cree completamente sus mentiras por Ujú. el sesgo cognitivo y porque las redes sociales empiezan a tirarte siempre más información o sea, del mismo tipo de información que tú buscas. Entonces, si eres apasionado por cierta ideología, como el terraplanismo, es increíble, te empieza a llegar tanta información que la gente empieza a oír tanto una mentira que se empieza a convertir en una verdad. Sí. Muchas de estas mentiras y fake news parten o salen a partir de verdades a medias. Entonces, con ese tipo de manipulación, si a ti te quieren atacar como periodista, te pueden empezar a acusar de muchísimas cosas de las que no eres culpable y mientras te encargas de demostrar tu inocencia, a la gran mayoría de la gente lo que le queda en su cabeza son las calumnias que dijeron Y de esas ti. mentiras son las que más hacen ruido. Obvio, porque además el escándalo, la violencia,
ese tipo de cosas son las que más se venden en redes sociales. Si tú vas a decir en un contenido que fulanito es muy buena persona, bien, pero si sales con un chisme horrible, a insinuar cosas de su Se vida, viraliza. eso es lo que la gente se queda. Sí. Pero lo que te digo, cuando logras demostrar que eso no es cierto, eso ya no es viral. Y eso lo he visto lo veo en muchos casos y siento que es muy difícil manejar eso hoy. Pero por más difícil que sea rendirse y decir no voy a decir la verdad o no voy a hablar, creo que al final debe pesar muchísimo más en la conciencia y en el espíritu que lo otro. Entonces creo que la verdad, sobre todo en nuestra profesión, tiene que ser siempre la bandera. Y el día que uno no la esté diciendo, mejor apague y vámonos. Me encanta eso para terminar esta entrevista, Pirri. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casita, en tu sala. Tú eres parte de esta familia Bravísimo. Te admiro profundamente. Gracias por seguir haciendo contenido valioso, de valor, que llame la atención, que influencie positivamente, Pirri. No, gracias a ustedes. Ya está, yo no sé, la quinta vez tal vez que participo más en Bravísimo. Me encanta. Saludos a todos allá. Claro que sí. Y bueno, acá las puertas abiertas cuando quieran venir. Bueno, el fin de semana volvemos por acá. Vale. Pirri, por acá. Los regalitos. ¿Está para ti o para Guillermina? Tal vez para Guillermina. Y el pocillito también para que nos recuerdes. Para el cafecito. Y nos lleves siempre en tu corazón. Ay, muchísimas gracias. Y gracias por invitarme. Esto fue Bravísimo Sin Tapujos, el podcast con Pirri. Bravísimo sin tapujos, el podcast.